depender del tadalafilo en todas tus relaciones sexuales. Para lograr la penetración necesitas tadalafilo. ¿Es esto normal? Depende de quién seas tú. Vas a entender por qué necesitaste tadalafilo. Yo sé por qué lo necesitaste y si es normal o no en tu etapa de vida. Quédate conmigo hasta el final y vamos con el video. Soy Mateus Amaral, urólogo especialista en salud sexual masculina. Si quieres una consulta, el enlace está en la descripción y el código QR en pantalla. ¡Vamos allá! Primero, el tadalafilo. ¿Qué es el tadalafilo? El tadalafilo básicamente inhibe una enzima llamada fosfodiesterasa y aumenta la producción de óxido nítrico, ¿no? Aumenta la liberación de óxido nítrico, nuestro principal vasodilatador, provocando una vasodilatación en todo tu cuerpo, incluso en el pene, haciendo que llegue más sangre. El óxido nítrico hace esa vasodilatación, relajando la musculatura del vaso sanguíneo. Esa musculatura también está en la próstata, así que la relaja y mejora tu flujo urinario. Entonces, el tadalafilo tiene dos indicaciones: mejorar la erección y mejorar el chorro de orina. Dicho esto, la mayoría de ustedes que ven este video usaron tadalafilo o lo están usando o dependen del tadalafilo porque fallaron, empezaron a usarlo, mejoraron, se sintieron bien, tuvo un efecto genial y ahora tienen miedo de dejar el tadalafilo. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Cómo funciona eso? Entiéndelo bien, entiéndelo bien. Vamos allá. Dos perfiles de paciente: el tipo que tiene disfunción eréctil y el que no. Básicamente, la disfunción eréctil es no poder lograr o mantener una erección. Entonces, ese tipo tiene disfunción eréctil. El tipo que no la tiene logra la erección y llega al final. Tomó tadalafilo solo para mejorar su desempeño, que ya era bueno. Lo tomó para aparentar, ¿no? No juzgo, pero fue para eso, nada más. ¿Lo tomó por su cuenta? Si tienes disfunción eréctil, entiende que padeces una enfermedad. Por lo tanto, eso es lo que es. Y como toda enfermedad hay tratamientos para eso, ¿no? Y ahí depende de tu causa. Entonces, si tienes disfunción eréctil entre los 20 y 30 años y estás fallando, ¿a qué se debe? Probablemente la causa es psicogénica, es la ansiedad por el desempeño. Muy ansioso, mucha adrenalina, la adrenalina quita sangre del pene, fallas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para eso? Puede ser la psicoterapia sexual, ¿no? La terapia sexual es muy buena, ¿no? A mediano plazo para que tengas resultados. O vas para luchar contra esa vasoconstricción de la adrenalina, das el vasodilatador. Vas a dar el tadalafilo. 5 miligramos, 10 miligramos, 15, 20, depende de la dosis, depende del grado de ansiedad en el que estés. La tasa de éxito es alta. A la mayoría de los pacientes les funcionará. Hay algunos a los que no. Incluso puedo comentarles aquí. Pero diste el tadalafilo, lograste la erección, lograste tener la relación, lograste tener la penetración y ahora tienes miedo de dejar ese tadalafilo. No es miedo, ¿entiende? Hiciste por tu cuenta un tratamiento para esa enfermedad que tenías, llamada disfunción eréctil de causa psicogénica. ¿Te trataste con tadalafilo? Entonces estás tratando tu enfermedad. Entiende esto de forma más pragmática, menos emocional. ¡Ay, dependo del tadalafilo! No, quien toma medicina para la presión alta no depende de la medicina. Solo la necesita para controlarla, ¿verdad? Tú necesitas la medicina para tener erección y tener penetración. Es mejor tener erección, penetración y una vida sexual de calidad que fallar con la duda de si funcionará o no. Para ti, que eres joven, entiendo tu preocupación, tipo, por estar tomando medicina para eso. No era lo que habías planeado para tu vida. Y entiéndelo bien, esto es un tratamiento para esa enfermedad que tuviste. Tu problema es psicogénico, ¿no? Es la cabeza. Necesitas bajar esa adrenalina y estar tranquilo. Muchas veces estarás mejor cuando consigas una pareja estable que te comprenda, juega a tu favor y tengas intimidad. En ese momento, baja la adrenalina y podrás dejar el tadalafilo. De soltero, con parejas casuales, es más difícil de quitar. Entiéndelo de forma más pragmática, el tratamiento de una enfermedad, que eso ya te traerá un poco más de alivio. Otro perfil de paciente, de disfunción eréctil, causa vascular. La causa vascular es una arteria cavernosa obstruida y la sangre no fluye bien al pene. Al tomar tadalafilo, tuviste relaciones porque dilató.
Aunque esté algo obstruida, la sangre logró pasar, y eso hizo que tuvieras y volvieras a tener relaciones sexuales. Si tienes más de 50 años, esta es la principal causa de disfunción eréctil. Si eres fumador, diabético, obeso, sedentario, esta puede ser la causa también, incluso con menos de 50 años. Es común en este perfil de paciente. ¿Cómo se trata? Para tratarla, la primera línea es con vasodilatador oral. El tadalafilo es una opción. Entonces, estás haciendo un tratamiento para una enfermedad. Esta causa vascular muchas veces no vas a poder dejar el tadalafilo, a menos que cambies mucho tus hábitos. Adelgaces, actividad física, mejores tus condiciones de estrés. Todo esto mejora tu salud vascular, controla el colesterol, la presión y la diabetes, y podrías lograr estar sin tadalafilo. Pero en general, el paciente que empieza con disfunción eréctil a los 55 o 60 años tomará tadalafilo por el resto de su vida. Y es un tratamiento para la enfermedad que tiene, que es la disfunción eréctil. Gracias a Dios tiene tratamiento. Para este paciente no solo alimentar la expectativa de dejar la medicina, a menos, claro, que este sea Si el caso, por ejemplo, un paciente de 42 años que mide 1,70 m, pesa 110 kilos y tiene una hemoglobina glicosilada de 6.3, ya tiene prediabetes, ya está obeso, resistencia a la insulina, entonces está inflamado, ¿no? Entonces, tiene una causa vascular, pero es joven. Si usa tadalafilo y se propone adelgazar, cambiar sus hábitos y en un año o dos logra cambiar todo eso, puede llegar a dejar la medicación. Y todavía tiene esa otra parte de pacientes con disfunción eréctil por causa hormonal. Ahí tiene que medirlo. Si el tadalafilo no le funciona bien, suele ser por una causa hormonal ligada a la testosterona baja. Para este caso, el tratamiento es reponer hormonas, no usar vasodilatadores. Entonces, ahí está mal. Miren, este grupo de aquí son los pacientes que tienen disfunción eréctil. ¿Pasa algo si toma tadalafilo? Claro que no. Según tu edad, si fallas o no respondes, hay que tratarlo. Eso le hace mucho daño a tu cabeza, a tu psicología y a tu vida. Por eso, debemos tratarlo sin problema. Si es transitorio o no, ya viste que dependerá del paciente, de su perfil. Ahora, el otro grupo de pacientes aquí, miren, el paciente que no tiene disfunción eréctil, logra la erección, logra la penetración, empezó a tomarlo porque quería lucirse. Pero hermano, puedes tener una erección maravillosa, puedes lograr 1, 2, 3 veces. Si tomas tadalafilo, va a mejorar. Va a mejorar, va a mejorar. Estás potenciando la cosa, está llegando más sangre al pene. Y entonces mejoraste lo que ya estaba bien, pero probaste aquel otro nivel y muchas veces el tipo empieza a creer que ahora está mal. Recuperó su erección previa, pero no igual que con tadalafilo. Mi erección no es tan buena así. Volveré a usar tadalafilo. ¿De nuevo? Solo bebiendo me siento seguro. Solo salgo de fiesta con tadal a la mano. Desarrolló un vicio psicológico que es difícil de quitar. Así que mi gran punto es, no te voy a mentir. Tomar tadalafilo va a dañar tu corazón. No lo hará, no lo hará. Es un medicamento súper seguro, pero es es difícil de quitar, ¿eh? Este tipo del vicio psicológico aquí es mucho más difícil de quitar porque empieza a sentirse seguro solo así. Se puede quitar, principalmente dentro de una relación. Es difícil quitarse esa dependencia del tadalafilo estando soltero o en relaciones casuales. Si encuentras a una persona de confianza, puedes hablar con ella o con él. Dices, usaba tadalafilo de soltero porque me ponía muy ansioso. Ahora contigo solo quería que lo supieras y todo eso. Entonces, si tu pareja se compromete, no lo necesitas. Vamos juntos, vamos a bajar la dosis. Verás que esto puede mejorar. Es mucho más fácil dentro de una relación. Para ver 3 ejercicios de circulación sin usar medicamentos, te dejo el video. Hasta la próxima.